Como tú, creemos en nuestra ciudad y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva para tu ciudad. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Getafe o en creemosengetafe.com. Sabadell, estar donde esté. La literatura tiene su propio espacio, aquí, en Despierta Serezade. Entrevistas a autores aún desconocidos, reseñas de libros, talleres literarios, novedades editoriales. Damos voz a la palabra y a sus personajes principales. Presentado por Maribel Marín. Cada viernes, aquí, en Getafe Radio. Vamos a hacer realidad tu sueño y darte alas para volar. Vamos a despertar a Serezade. Of open mind, but it just don't happen all the time. 2 years have come and gone, so don't come back with open arms and put me through another lie. 'Cause you and I were building castles in the sky. Bienvenidos a Despierta Serezade. En el programa de hoy daremos una noticia literaria, continuaremos con nuestro taller en el que seguiremos trabajando la estructura narrativa. Hoy abordaremos la trama, elementos, tipos, de la mano de nuestro querido profesor José Pimat. Además, tendremos con nosotros a una joven promesa de la novela fantástica, Verónica Cervilla, con su obra Poker Kingdom. Verónica se ha prestado a pasar por la lupa de Ara y la mía propia. ¿Queréis saber cuál ha sido el resultado? Quedaros con nosotros. Despierta Serezade. Comenzamos. You said we'll have to see, but I didn't take it seriously. A losing cause, a losing fight. 'Cause you and I were building castles in the sky. In every waking moment I would sit and wonder why the ice in your veins won't melt. It made me realize that I won't get to see you tonight. I didn't miss your call. It was you, not me, who dropped the ball and walked out on us. You didn't mind. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Soneto V de Garcilaso de la Vega. Escrito está en mi alma vuestro gesto.
y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo. Tan solo que aún de vos me guardo en esto, y en esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto, yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero, cuanto tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Ir y quedarse y con quedar partirse, de Lope de Vega. Ir y quedarse y con quedar partirse. Partir sin alma y ir con alma ajena. Oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol desasirse. Arder como la vela y consumirse haciendo torres sobre tierna arena. Caer de un cielo y ser demonio en pena y de serlo jamás arrepentirse. Hablar entre las mudas soledades, pedir prestada sobre fe, paciencia y lo que es temporal, llamar eterno. Creer sospechas y negar verdades es lo que llaman en el mundo ausencia, fuego en el alma y en la vida infierno. Bueno, y ahora os vamos a dar una cita obligada. Los actores Elena González, Susana Hernández y Pepe Villuela, especializados en la interpretación del verso, llevan a escena un proyecto para difundir la poesía y estimular al público. Intérpretes para la poesía ha seleccionado algunos de los movimientos poéticos más importantes. Consta de 4 bloques, de los que en esta ocasión se interpretará el primero: Renacimiento, Cancioneros y Romanceros, Barroco, Romanticismo, Modernismo, Generación del 98 y Generación del 27. Este lunes 20 de junio en el auditorio del centro, a partir de las 7:30, no puedes faltar. Os estamos hablando del Centro de Poesía José Hierro, y como os decíamos, declamarán estos actores la parte de su obra del Renacimiento, Cancionero y Romanceros. Esperemos que os guste y esperemos que podamos veros allí y sobre todo escuchar un ejemplo de lo que habéis oído, de estas increíbles poesías. Continuamos, vamos a dejaros con un poquito de música y vamos a nuestra segunda parte, a nuestro taller literario. Hasta ahora. Continuamos avanzando en nuestro taller literario, desgranando los elementos que conforman la estructura narrativa. Hemos visto personajes, espacio y tiempo. Con nuestro profesor particular de técnicas narrativas, hoy nos centramos en la trama. José Pimat, autor del libro Técnicas Narrativas Modernas, quien además tiene una web muy completa donde encontraréis todo tipo de recursos y herramientas. Comoescribirbien.com es el nombre de esta web. Buenos días, José, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, Maribel. Abordamos la trama, es un tema interesante.
Es un tema interesante. Tal vez disponemos un poco menos de tiempo, pero vamos a tratar de sintetizar. ¿Cómo podemos definir la trama? Porque todos sabemos qué es la trama, pero es un poco difícil de definir. Bueno, tal vez, vamos a ver. La narrativa en general tiene unos elementos narrativos, ¿verdad? Uno de esos elementos que hemos visto los personajes, los narradores, etcétera. Sí. Uno de estos elementos, como digo, es la acción. Es decir, una narración tiene que tener acción. ¿Qué quiere decir acción? Pues unos sucesos, unos acontecimientos que van sucediendo en el tiempo. A esto le llamamos la trama. No tiene más misterio. Si lo viéramos desde un punto de vista, histórico, pues podríamos poner un ejemplo. Imaginemos una novela del siglo XIX, una novela típica del siglo de oro de la novela, que fue el siglo XIX. ¿Qué hacía el autor? Pues presentaba a los personajes, presentaba el lugar. Eso pues se dedicaba a unos 2 o 3 capítulos, muchas veces. Sí. Y después comenzaba la trama, es decir, comenzaba la acción. No sé si lo he sintetizado más o menos bien. No, muy bien explicado y muy bien definido. Sí, así es, la mayor parte de las novelas del siglo XIX empezaban así. Sí, y hoy ya es diferente, ¿no? Porque se comienza a lo mejor en medio de la trama. Sí. Y claro, ya la trama se tiene que planificar ya desde el principio, ¿no? Sí. Pero entonces era así. Es cierto, antes había como una presentación un poco del ambiente de los personajes y poco a poco ibas viendo hacia dónde te llevaba, y ahora mismo pues encontramos muchas novelas en las que la acción ya es lo primero que ocurre y luego ya vas conociendo un poco los personajes. Es verdad, entonces de alguna manera esa trama es el conjunto de hechos y acciones que marcan un poco el rumbo de la obra y que te presenta, que hace bailar a los personajes, ¿no? Como a ese son. Dentro de la trama entonces hay bastantes elementos, o encontramos unos cuantos. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es diferenciar, porque quizá algunos oyentes pues no sepan diferenciarlo bien, lo que es el argumento, la trama, la sinopsis, la estructura. Bueno, vamos a decirlo brevemente. El argumento pues es una sinopsis breve, es de qué va la narración. Un policía comienza a investigar el asesinato de un senador, etcétera. Eso sería el argumento. La trama sería, como hemos dicho, la sucesión de acontecimientos que tienen lugar durante la narración, los personajes implicados, la serie de conflictos enfrentados, los obstáculos a superar, o sea, sería el desarrollo detallado del argumento. Y por fin la estructura, pues bueno, la sinopsis sería una especie de argumento un poco más extenso, es lo que suelen enviar los autores a las editoriales, ¿verdad? Y después la estructura, pues hablaríamos del orden en que el escritor dispone la trama, el orden que puede ser esto que decíamos, que puede comenzar antes, puede comenzar después, digamos, el montaje ese que hace al final el escritor, pues eso sería la estructura narrativa. Pero antes de la estructura está la trama, es decir, qué acontecimientos suceden, ¿verdad? Un buen ejemplo pues lo dan las novelas policíacas, ¿verdad? Sí, sin duda. Sí, porque además cuando ponemos algún ejemplo de ello podemos ver los diferentes elementos que conforman además la trama, el objetivo, obstáculos, avances, o sea que nos sirve además para poner esos pequeños ejemplos. Por ejemplo, pues ese objetivo, el objetivo que impulsa el personaje o los personajes. Pues, por ejemplo, el protagonista tiene que desvelar la identidad del asesino o capturarle, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, ese el objetivo. Además, puede variar, un mismo objetivo puede variar a lo largo de la obra. Puede que sea en un primer momento desvelar la identidad del asesino, pero luego a lo mejor cambia completamente o es otro diferente. Eso también lo vemos en muchos libros, ¿verdad?
Claro, entonces, por ejemplo, pues es bastante habitual que un escritor pues varíe algunos elementos de esa trama, y al variar un elemento pues ya varía todo, ¿verdad? Porque si había pensado algo y después piensa que puede introducir una variante ahí, pues ya varía la trama, ¿verdad? Sí. Hay escritores, como ya hemos dicho otras veces, hay escritores que son muy metódicos, y entonces, sobre todo en este tipo de obras, ¿verdad? Sí. Que suelen ser obras de entretenimiento y que tienen tramas complejas, a veces son bastante complejas, y tienen que hilarlo todo. Entonces planifican muy bien toda su obra, es decir, planifican bien toda esa trama. Y por ejemplo, hay un escritor americano, sí, que leí el otro día, que empleó varios meses, 8 o 9 meses creo recordar, para armar su trama. Hostia. Y tenía solo la trama, sí, solo los acontecimientos, lo que sucede en la novela, sí, tenía 190 páginas. Ostras. Es decir, que solo para la trama, sin haberse puesto a escribir todavía la novela, había escrito ya 190 páginas solo de la trama. Increíble. De qué va a suceder punto por punto. Es como, imagínate, como si fuera una libreta en la que escribe, pues primero va a suceder esto, después va a suceder esto, después sucederá esto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hay otros escritores, como en este caso el ejemplo dentro de América también sería Stephen King, sí, que son escritores que improvisan más y que van desarrollando la trama a medida que van escribiendo. O sea, como siempre, los dos polos. Sí, como siempre, es verdad que ponemos de relieve los que pueden ceñirse más a la estructura narrativa, o los que prefieren que sean los protagonistas y que vaya cobrando vida a medida que se vaya escribiendo. Pero es cierto que nos vamos dando cuenta que si lo vamos marcando esas pautas, vamos viendo que es mucho más fácil que podamos desarrollar la historia, los personajes, nos dan muchas más ventajas quizás. Pero bueno, oye, que hay gente que son genios, un Stephen King. Bueno, también hay otro punto que sucede mucho en la realidad, sí, y es que un escritor, pues imagínate a ti misma, que lo has sí, dicho incluso por antena. Sí. Es decir, que comienzas un escrito, ves que la historia se va enredando, pues ¿qué opción tienes? Pues detenerte y elaborar un plan para clarificar todo ese desarrollo que no está muy claro, ¿verdad? Sí, así es. Escribir a lo salvaje, lo definir. Exactamente. En un momento dado, pues tienes que pararte y decir, bueno, pero ¿dónde tengo que llegar? ¿Qué objetivo tengo? Sí. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues volvemos entonces a los objetivos que lo has mencionado. Uno de los elementos de la trama, por ejemplo, sería ese, el objetivo, pero encontramos más. Encontramos obstáculos y avances o giros. Y te voy a preguntar sobre los giros porque siempre he tenido mucha curiosidad. Nos metemos quizás primero con los obstáculos, que son esas piedras. Vamos a desarrollarlo por pasos, ¿verdad? Sí. Hay los teóricos de esto, ¿verdad? Hay una disciplina que se llama narratología, el estudio de las narraciones. Y los teóricos dicen que siempre se presenta primero una situación original, que sería como un detonante, ¿no? Sí. Como un inicio de la acción. Sí. Ese detonante sería pues una es como si dijéramos en una novela policíaca, pues un asesinato. El asesinato sería ya el detonante, ¿no? Sí. Quizá la novela comienza con una descripción presentando a los personajes y de pronto sucede, se comete un asesinato. Sí. Ese asesinato sería el detonante y ahí comienza la acción. Y después, pues claro está, luego vienen los objetivos, como tú dices. Hay objetivos muy claros, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que hemos puesto, pues imagínate que el detective sea
el personaje principal, pues el objetivo del detective es averiguar quién ha cometido el asesinato y por qué. ¿No es cierto? Sí. Y después ese mismo detective se va a encontrar obstáculos. Hay personas, organizaciones, lo que sea, que le van a poner obstáculos en su camino a descubrir, a descubrir lo que él quiere descubrir, que quién ha cometido el asesinato y por qué. Se va a encontrar obstáculos, ¿verdad? Los obstáculos que y después, pues, y en último lugar, pues estarían los giros. Aquí hay una teoría muy marcada de los giros y la verdad es que es algo que no es nuevo, pero sí que es quizás un poco difícil de poder definir, ¿no? Esos giros de una vez, 2 veces, 3 veces, cuando se tienen que plantear. Sí, parece un poco confuso, pero bueno, en la teoría literaria moderna se considera que hay por lo menos tres giros, no, vueltas de tuerca, como se le llama también. Es decir, hay un primer giro que estaría sobre el primer tercio de la novela, un segundo giro que se le llama también giro medio, que estaría a mitad de la novela, y el segundo giro que se colocaría aproximadamente, todo esto son cifras aproximadas, claro está, porque luego depende de cada autor y de cada novela, y el segundo giro, como digo, que estaría sobre los 2/3 de la novela, y a partir de esos 2/3 se alcanza el clímax y luego viene ya el declive de la acción y el desenlace. Los giros los podemos definir de alguna manera como esos cambios, a veces bruscos, que desvían la historia. La historia que en un principio parece que discurre paralela, ¿no? Hasta que van ocurriendo algunos acontecimientos. Y de pronto gira completamente. Se cambia, pues, al encontrar alguna prueba, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la novela policíaca, al encontrar, pues eso, una prueba, o de pronto nuestro personaje es inculpado, o sea, él es el malo, parece ser que va siendo el malo de la novela. Es un giro. El tema clásico del detective que es inculpado, que hemos visto en muchas películas y en novelas, que de pronto se convierte en inculpado, ¿verdad? Es decir, que el que tiene que desembrollar todo el asunto, de pronto las pruebas le acusan y entonces tiene que defenderse él mismo. Eso es un giro brutal, ¿no? Un giro clásico y brutal. El inocente acusado, ¿verdad? Sería el tema. Una trama sencilla, te lanzo esta pregunta, una trama sencilla de un libro normal, a lo mejor encontraríamos solo un giro o 2 como mucho. Sí, se adecuaría a lo que hemos dicho, a 3 giros. El primer giro sobre el primer tercio de la novela, el segundo giro en medio de la novela y el tercer giro sobre los 2/3. Eso sería una trama sencilla y habitual. Después, claro, si tú haces una novela policíaca o de misterio de 1000 páginas, pues ahí habrá más giros, por supuesto, y tendrás que poner más sorpresas y configurar, digamos, la estructura de otra manera. Habrá a lo mejor ahí, pues, más niveles, ¿no? Fíjate que es importante. Hay complicaciones, antes del proceso, inicio del proceso, después hay complicaciones, y después se desarrollan todas esas complicaciones, fin del proceso y ya después ya del proceso, ¿no? Pero tiene que ser, de alguna forma, esos giros tienen que ser de alguna forma un poco naturales o bien armarlos muy bien, porque es cierto aquello que muchas veces vemos una peli o una obra de teatro o leemos un libro y decimos, esto no me cuadra, este giro no me cuadra nada bien, o sea que tenemos que ser cautos y saber meterlo muy bien. Por supuesto, porque si se ve muy forzado, pues el lector, el espectador va a decir, bueno, esto está muy forzado, esto no se ve natural, esto no es creíble, esto no es verosímil. Por ejemplo, en la serie de Perdidos, de Lost, ahí ocurre mucho, pero bueno, eso ya ha hecho un guiño. Lo tenía que decir, José. No te puedo decir nada porque no la he visto.
Pues era muy, muy interesante y acabó... En las series, por supuesto, en las series televisivas, como van encadenando, pues por supuesto ahí se producen muchas veces incoherencias o, en fin, muchas historias. Nosotros, de momento, solo nos referimos a novelas, digamos, a novelas cerradas, normales, sí. Claro, autoinclusivas, que se llaman. Porque apuntas bien, en los guiones, me imagino, no tengo mucha idea de ello, tú sí, en este caso, los guiones, claro, de cine, de películas y demás, tienen que tener constantemente giros para darle acción, para darle movimiento, ¿verdad? Sí, sobre todo por ejemplo, si la novela es muy larga, como he dicho, que tiene 1000 páginas, algunas novelas de Ken Follett, por ejemplo, que son bestsellers de 1000 páginas cada novela, o incluso trilogías, porque, por ejemplo, él ha hecho una trilogía recientemente sobre varias familias, y los 3 libros en total tienen pues más de 3000 páginas. O sea que hay ahí giros por un tubo, por decirlo así, ¿verdad? O en películas de 3 horas, qué sé yo, o películas que son, a veces se hacen una película en varias partes, ¿verdad? Entonces, pues claro, los guionistas tienen que espabilarse para encontrar unos cuantos giros, unas cuantas sorpresas para que el espectador se interese, ¿no? Avances también, por ejemplo, se pueden encontrar, y yo creo que estos giros y estos avances, incluso los obstáculos, son los que muchas veces hacen vivir al personaje, le hacen cambiar, evolucionar, crecer, y eso les da muchas veces como más credibilidad. Otras veces no los cargamos, pero normalmente les hacen crecer y habitualmente, pues claro, el personaje, digamos, sobre todo el personaje principal, se transforma. Por eso los teóricos hablan de que hay una transformación, ¿verdad? En el desarrollo de una trama, pues se produce a su vez una transformación del personaje por todo lo que va descubriendo, etcétera, ¿verdad? En cualquier tipo de novela, no nos referimos solo a las novelas policíacas o de intriga, sino a cualquier tipo de novela. Pues yo creo que ya solo nos queda definir, bueno, porque hemos hablado también de las tramas, más o menos de las tramas complejas, de las sencillas. Yo creo que mucho más no nos queda. Realmente no, para un programa breve, por tener el tiempo un poco limitado, no le hemos dicho lo fundamental, vaya. Lo fundamental, pero también hay que decir algo más fundamental. En tu libro hay un capítulo muy bueno y muy bien estructurado y muy directo, en el que hablas de la construcción de la trama. El libro Técnicas Narrativas Modernas viene muy bien definido, y sobre todo lo que me gusta es que tienes varias partes. Por ejemplo, el diseñar una escaleta a la hora de crear la trama, ¿no? De capítulos, personajes. Entonces, yo creo que quien pueda estar interesado, que yo creo que pues a todos nos viene muy bien, que le eche un vistazo, que navegue por tu web, que tienes cosas muy buenas subidas, y encontrará cosas interesantes, muy interesantes en este Muchas gracias, Maribel. Nada, es que me parece, sé que no tenemos mucho tiempo, pero me pareció, cuando le eché un vistazo para preparar el programa, me pareció que era muy preciso, pues esa orientación, ver el punto de vista adoptado, ver la trama primaria, las posibles tramas secundarias, las escenas, los personajes. Yo creo que lo tienes tan bien estructurado y le has dado tantas vueltas que viene muy bien a quien quiera pues desarrollar un poquitín más este tema. Sí, quizá para finalizar, pues también podemos decir que una pregunta que puede hacerse el oyente, y es: ¿todas las novelas tienen trama? Y entonces pues hay que decir que no, que hay novelas que tienen muy poca trama o que no tienen trama. Cierto. Por ejemplo, 5 horas con Mario, ¿verdad? Que es una novela en la que hay la esposa, digamos, de un difunto, de un personaje que ha muerto,
pues que está con él, está velándolo y empieza a discurrir, a hacer reflexiones, etcétera, etcétera. Ahí no podemos encontrar mucha trama, porque las cosas que suceden no sucede prácticamente nada, porque digamos que el personaje principal, esta mujer, está sentada en una silla y está reflexionando, pensando, pues no sucede demasiadas cosas, apenas sucede nada. No. Pues esta novela y otras por el estilo, pues apenas tienen trama, ¿verdad? Claro, o la trama es muy sencilla. No tienen casi acción. A ver, quizás en algún momento determinado desvelan algo de la familia o algo de sí mismas, pero es cierto que acción pura y dura no hay. Pues sí, es curioso y es un buen punto señalarlo. Porque es verdad que estamos acostumbrados a, pues eso, a novelas en las que ocurra algo. Bien, Maribel, la trama sobre todo se da más en las novelas que se llaman de entretenimiento. Sí. Las novelas policíacas, las novelas de misterio, los thrillers, todos ese tipo de novelas, pues claro, hay mucha trama. ¿Por qué? Porque suceden muchas cosas, ¿no? El novelista ya va con esa idea de que sucedan muchas cosas y de poder interesar al lector, que haya muchos giros, que haya muchos obstáculos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, de acuerdo. Lo que sí me gustaría por lo menos indicar, sobre todo para todos los que escribimos o a lo mejor para la gente que empieza a escribir, muchas veces tenemos que tener en cuenta que menos es más. Es decir, es mejor a veces no liarnos mucho ni poner una trama muy complicada o cientos de giros y hacerlo más sencillo, porque el lector lo va a agradecer y va a ser va a ser más sencillo, va a llegar más, que no muchas veces que se nos hace casi increíble. Bueno, Maribel, eso tiene que ver con la experiencia narrativa, digamos, de cada autor. Sí. Piensa que para hacer una historia compleja, con una trama compleja, se necesita mucha experiencia de escritura. Entonces lo mejor es empezar sencillo y después ir incrementando el nivel a medida que tenemos cada vez más experiencia narrativa, ¿verdad? Evidentemente, y seguir los consejos que aquí siempre damos. Practicar y leer mucho. Exactamente. Bueno, pues yo creo que lo hemos definido muy bien. Como siempre, un enorme placer tenerte con nosotros. Como siempre nos ayudas mucho, nos aclaras un montón de dudas y nada, espero hablar contigo la semana que viene, que seguimos con nuestro esquema narrativo, que nos ayude mucho. Es un placer para mí también. Muchas gracias y hasta la semana que viene. A ti, muchas gracias. Un abrazo, buen fin de semana. Igualmente, adiós. Did you forget
Hoy tenemos con nosotros a Verónica Cervilla, joven escritora, autora del libro Poker Kingdom. Para saber quién es, la mejor forma de presentarla es ella misma. ¿Cómo es Verónica? Inquieta. Hora de referencia. Cuentos completos de Edgar Allan Poe. Autor que más te gusta. Edgar. ¿Cómo es Verónica? Inquieta. Hora de referencia. Cuentos completos de Edgar Allan Poe. Autor que más te gusta. Edgar Allan Poe. Un color. Azul. Un lugar especial. Perú. Una canción. The Reason de Hubastank. ¿A quién admiras? A mi madre. Un buen consejo que recibiste. Solo te arrepentirás de lo que no hiciste. ¿Consejo que dirías? La actitud es lo más importante. ¿Alguien imprescindible? Mi familia. Tu mayor Bien, parece que tenemos algún problema técnico. Entonces, mientras tanto, tenemos a Verónica al otro lado del teléfono, ¿verdad? Hola, Verónica. Buenos días. Verónica, ¿estás ahí? Verónica, ¿me escuchas? Hola, Verónica. Bien, como os decía, Verónica recientemente ha escrito un libro que es Poker Kingdom. Es una joven escritora, tuvo un certamen. Verónica, ¿estás? ¿Cómo es Verónica? Inquieta. Hora de referencia. Cuentos completos de Edgar Allan Poe. Autor que más te gusta. Edgar Allan Poe. Un color. Azul. Un lugar especial. Perú. Una canción. The Reason de Hubastank. ¿A quién admiras? A mi madre. Un buen consejo que recibiste. Solo te arrepentirás de lo que no hiciste. ¿Consejo que dirías? La actitud es lo más importante. ¿Alguien imprescindible? Mi familia. ¿Tu mayor miedo? Las alturas. ¿Cuál es tu sueño? Viajar por el mundo. Ahora sí, hemos podido escuchar la voz de Verónica entrevistándola a alguien muy, muy especial para ella. Disculparnos por la incidencia técnica, ha sido rápidamente subsanable. Como os decía, Verónica es una joven escritora que ganó su primer certamen cuando era muy pequeñita, cuando tenía 14 años. Y ahora ya con 28, casi 29, ha publicado un libro. Hace 2 años publicó este libro, Poker Kingdom. Se lo autopublicó ella, además. Hola. Hola, Verónica, buenos días. Hola, Verónica, ¿me escuchas? Hola, Verónica. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, ¿me oyes bien? Sí, te escucho. ¿Me escuchas bajito o me escuchas bien? No, te escucho bien. Genial. Estaba comentándole a nuestros oyentes quién eras. Porque ya han escuchado tu audio, tu presentación. Uh-huh. Y les estaba comentando que cuando eras muy pequeñita, con 14 años, ganaste un certamen, ¿verdad? Exactamente, sí. Y después, hace 2 añitos, te has autopublicado tu primer libro, Poker Kingdom. Eso es la primera novela, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo empezaste a escribir? Porque ya hemos dicho, con 14 años lo ganas, pero ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Y por qué? Pues empiezo a escribir casi cuando aprendo a leer, porque siempre me ha interesado. Empecé a leer libros y no sé, creo que casi las dos cosas van juntas desde entonces. Sí, caminan de la mano, ¿verdad? Sí. ¿Qué era lo que te motivaba cuando escribías? Pues siempre he tenido mucha imaginación y, no sé, leo lo que leías de otros autores, casi que al principio cuando empiezas a leer copias lo que lees de otra gente, no sé, siempre temas fantásticos, terror y eso que es lo que más me interesaba, y empecé a escribir casi copiando los que me gustaban y luego ya pues mi propia historia. Sí, porque te centras sobre todo en fantasías. ¿Dónde te sientes más cómoda? Sí, la fantasía creo que es el género que a mí me da más libertad para crear, porque en una historia de fantasía cabe casi todo, ¿no?
Además que puedes crear tus propios mundos, tus propios personajes. Exactamente, aunque tiene también mucho trabajo porque los mundos también tienen que ser un poco verosímiles, aunque sean fantasía, ¿no? Sí. Pero sí, te da mucha más libertad. Y eso, por ejemplo, lo pones de relieve en el libro. En el libro ya lo vamos a ver más adelante, pero claro, tienes que crear, creas diferentes estructuras, creas diferentes personajes, creas las relaciones entre ellos, en qué se basa su estructura social. Exactamente, sí, yo desarrollo la estructura del mundo que voy a crear, los personajes, desarrollo cada personaje por separado, las relaciones que tienen entre ellos, porque luego la novela se puede hacer muy compleja cuando tienes muchos personajes, sobre todo si es fantasía, que tienes que mantener datos que cuentas durante el libro para que no se pierdan y sea todo creíble, aunque siga siendo fantasía. ¿Funcionas con alguna estructura narrativa, con algún esquema? Yo normalmente siempre, como mi formación es de guionista, yo estudié guion cinematográfico, quizás me viene un poco por ahí, siempre realizo un argumento primero donde cuento casi todo y luego ya me pongo a escribir. O sea que realmente lo podrías recomendar y sería a lo mejor un buen consejo para darle a un joven escritor o a alguien que nos escuche. Totalmente, sí, porque escribir un relato es mucho más fácil, en muy pocas páginas tienes que contar algo y no se te van a olvidar detalles, nombres, personajes que aparecen en un momento y luego ya se te olvidan, pero en una novela sí, sobre todo en mi caso, que mi novela es un poco coral, digamos, hay muchos personajes, sí. Entonces sí hace falta una estructura. Totalmente de acuerdo. Sabes que nosotros trabajamos el taller literario y nos estamos centrando en ello porque lo vemos que es súper necesario. ¿Qué estás escribiendo actualmente? En relatos publicas, ¿verdad? Sí, ahora empecé a publicar en una plataforma que se llama Wattpad, que no es muy conocida en España, sí, pero en Sudamérica, en el mundo anglosajón es más popular, y estoy subiendo ahí relatos de misterio, terror, y también estoy escribiendo la segunda parte de Poker Kingdom. O sea que podemos perseguirte leyendo los relatos en la página que comentas y además la recomiendas a la gente que quiera participar y que, bueno... Totalmente, sí, es sobre todo si la gente que está empezando a escribir, allí puede conseguir feedback de los lectores y se le dan bien los diálogos, si hay alguna cosa en la trama que no funciona o algo, los lectores son muy activos en esa plataforma, entonces sí que puede servir también para aprender, más que para darte a conocer, que también hay casos de autores que se han dado a conocer en Wattpad. Interesante, entonces repetimos, la web es Wattpad, ¿verdad? Wattpad.com, sí. Genial. Oye, pues nada, ahí queda tu consejillo y tu recomendación. Claro, sí, que gente se anime a escribir. ¿De dónde te surgió la idea de Poker Kingdom, la sonrisa de Arlequín? Pues Poker Kingdom surge porque a mí me interesa mucho la simbología, la mitología, y investigué un poco sobre la simbología de las cartas de póker, y me di cuenta de que la historia que había detrás de las cartas era interesante, pero no estaba completa. Entonces yo decidí crear mi mundo alrededor de la teoría que ya hay y llenar los huecos, y entonces escribí Poker Kingdom. Interesante. Cuéntame, ¿qué va a encontrar el lector en la novela? ¿Qué va a poder ver? Pues Poker Kingdom es una historia de fantasía épica, un poco casi diría yo al estilo de Alicia en el País de las Maravillas, que parece juvenil pero tiene sus matices. Y sobre todo es una historia de personajes, que es lo que más me gusta a mí escribir. Sobre todo es sobre cada personaje. Sí, porque además tienes bastantes personajes. Sí. De hecho, 8 protagonistas principales. Sí, exactamente. Son los 8 protagonistas principales que equivalen a las 8 figuras más importantes de la baraja. Y también tienes un buen antagonista que te gusta mucho. ¿Perdón? También tienes un buen antagonista que te gusta mucho, Odín. Sí, me encanta escribir villanos. Sí, Odín casi que es mi personaje favorito de la novela. Es muy divertido escribir un personaje que en este caso representa al Joker de la baraja, o sea que vale cualquier cosa con Odín.
siempre va a darte una sorpresa. Fíjate que estás a la par que muchos actores que dicen aquello de que es mejor o les gusta más interpretar a personajes malos porque tienen muchos más matices. ¿Estás con ellos? Yo pienso que estamos muy acostumbrados a que siempre vayamos detrás del protagonista y los antagonistas no son 100% siempre malos. Hay un porqué que es lo que te llama la atención. Es como casi que te pueden llegar a caer bien. Sí, además que lo pones muy bien, porque de los 8 personajes protas hay sobre todo uno de ellos que es Odín, es su antagonista completo, entonces se coordinan muy bien, se ponen muy bien de relieve en la novela. Genial. Dime, ¿cuánto tiempo has dedicado en escribirlo y en prepararlo? Pues este libro, en escribir el primer borrador, lo hice participando en un evento que se llama National Novel Writing Month, que consiste en escribir 3.000 palabras cada día durante 30 días y se celebra en el mes de noviembre, es un evento mundial. Genial. Y entonces pues me propuse, para la disciplina de escribir cada día, que es lo que a lo mejor más nos cuesta a los que escribimos, sí. Me propuse apuntarme al evento y escribir Pokémon Kingdom. Tener más o menos el guión para escribirlo y 3.000 palabras al día, un mes entero. Exactamente, 3.000 palabras cada día, que puedes ir, te van contando cuántas palabras consigues cada día, así un poco para animarte a que consigas el objetivo. y al final pues quedas una novela. Pero la estructura tú ya la tenías, aunque lo escribiste. Sí, yo planeé la estructura antes de apuntarme al evento, porque puedes no hacerlo, pero yo ya sabía qué quería escribir, entonces planeé todo antes. Bueno, un buen trabajo. Y luego, cuando lo terminas, dices, bueno, pues en vez de buscar una editorial, voy a publicármelo yo. Sí, y casi que lo tenía bastante claro, porque ya había publicado un libro infantil antes, sabía más o menos el proceso que conlleva la publicación, y las editoriales son muy reticentes para apostar por gente que no es conocida, tardan mucho en responder, entonces dije, ¿por qué no? Vamos a intentar autopublicación. Y lo hice casi como una editorial, solo que yo sola. Contraté a un corrector, a alguien que hiciera la portada, así. ¿Te lo curraste? Sí. Y me contabas también que incluso habías contratado a gente que leyera la novela, que te hiciera, pues que lo valorara, ¿no? Sí, porque la autopublicación todo depende del escritor, entonces a veces pues no tenemos dinero para invertir, entonces hay una solución que son los betalectores. Sí. Y entonces yo conseguí 6 betalectores que les encantaba la fantasía épica y se ofrecieron para leer la novela, el manuscrito una vez ya la última versión, y decirme pues qué fallos podía haber, qué le gustaba más, qué le parecía al principio, al final, los personajes, etcétera. Y con ese feedback pues ya es casi como una corrección. Sí. Y no cuesta tanto dinero y es asequible para los que autopublicamos. O sea que también lo aconsejarías la autopublicación a los escritores, pero evidentemente que apuesten por ellos y que de alguna manera que también se lo ocurren, quiero decir. Sí, yo animo a todo el escritor que quiera autopublicar, es una buena opción, pero siempre hay que currárselo, hay que trabajarlo, hay que corregir el libro, porque eso puede echar a muchos lectores para atrás. La autopublicación no tiene muy buena fama por eso. Parece que cualquier cosa vale para publicarse, pero hay que pasar un libro por corrección. Sí, porque encontramos luego muchas veces muchos libros que están publicados que tienen errores ortográficos o de estilo que son muy gordos y a lo mejor pues desprestigian mucho, porque luego la historia puede ser muy buena, incluso el autor puede ser muy bueno. Hay muchas historias muy buenas, porque hay escritores que son contadores de historias, no tienen por qué saber cómo corregirlo todo, y se pierden por eso, porque tienen muchas fallas. Lo sabes muy bien porque colaboras en una revista que se llama Tartarus. Eso es, sí. Junto a mi compañero Alex Román, los dos decidimos abrir esta revista para apoyar a los escritores, sobre todo de fantasía en nuestro caso, en español, que por alguna razón ese género está aquí un poco invisible. Sí. Y sí, recibimos muchos mensajes de escritores, organizamos iniciativas para que la gente lea fantasía y sí,
vemos mucha autopublicación en fantasía. Un día hablaremos con vosotros o intentaremos traeros y también a mis chicos de Ensueño, que también conocéis. Sí, nos conocemos, sí. También conocéis nuestra revista Ensueño también, en la que colaboro con las revistas, con las reseñas, y Lourdes Castillo, que es la directora, y todos los compañeros que hay detrás igual apuestan por los escritores noveles. Yo creo que porque tenemos el mismo objetivo que vosotros, que Tartarus. Es increíble la calidad que hay detrás y, bueno, quizás los pocos recursos que tienen los escritores noveles. Exactamente. Nosotros como escritores nos dimos cuenta y dijimos, bueno, pues en vez de quejarnos y decir por qué nadie nos ayuda, pues vamos a hacer algo nosotros. Está claro que hay que tomar la iniciativa. Entonces, muy bueno, muy bueno. Bueno, pues ¿estás preparada entonces para nuestra lupa? Claro, deseando escucharla. Bueno, pues muchas gracias, Verónica, y nada, vamos a someter tu libro, Poker Kingdom, la sonrisa de Arlequín, a nuestra lupa. Repite nuestra querida Araceli Gonzalo, una ávida lectora, rápida sonrisa, brillante escritora, le encantan los gatos, los cafés, la literatura fantástica, y bueno, hemos quedado en un café con ella y ya llegó tarde, así que vamos a ver a Ara. Hola, Maribel. Hola, Ara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí. Jo, ¿llevas mucho esperándome? No mucho, no te preocupes. Así he podido revisar un poquito el libro. ¿Qué tal? Oye, tenía ganas. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, es que me está encantando porque me estás pasando libros del tema que ya sabes que me encanta la literatura fantástica, y aquí tenemos un nuevo ejemplo, o sea que yo encantada. Sí, yo también. La verdad es que me gusta mucho este tipo de novela. Así que nada, le pillo con muchas ganas. Cuéntame, ¿cuál es la impresión general? Pues mira, tenemos aquí también una primera novela de este género, de literatura fantástica, y aquí tenemos una trama en la que vamos a mezclar los naipes de la baraja, por eso se llama Poker Kingdom, y los 4 elementos, con lo cual ya empieza a sonar bien. Sí, porque además, como bien comentas, el marco me parece súper novedoso, que no está nada trillado, ¿no? Porque casi siempre pues solemos centrarlo solo en el medievo y tal, y Verónica lo que hace es construye un pequeño mundo. De hecho, incluso tenemos un mapa, ¿no?, de los distintos territorios. Sí, nada más empezar ya nos pone un mapita que nos ayuda a centrarnos y nos damos cuenta que estamos en un reino nuevo en el que estamos en 4 secciones: las picas, tréboles, diamantes y un poco más alejado corazones, y rodeado por lo que denomina confines, que tienen bastante importancia en la historia. Sí, porque es lo que del que surge un poco... De donde viene un poco la amenaza. Sí. Ya en el primer capítulo vemos que hay algo que va a amenazar en este reino, donde por cierto los dioses decidieron dejar los 4 elementos, uno por cada reino. Sí, porque va mezclando un poco, ¿no?, también con la mitología, y eso gusta, eso me gusta. Sí, a mí esto de que ya desde el principio te pongan en unas coordenadas distintas me parece muy interesante. Sí. Y de hecho luego nos ayuda a meternos en la historia porque nos presenta a los personajes. Va ya desde el principio, ya en el primer capítulo encontramos a Arlequín del título, conocemos un poco sus motivaciones y poco a poco luego nos va presentando el resto de los personajes. Que tenemos unos 8 personajes principales, que son bastantes. Sí, son unos cuantos. Además, por supuesto, los antagonistas. Sí, estoy contigo. A mí me gusta mucho porque al arrancar la historia no te va introduciendo, sino que llega directamente, ¡zas!, te mete en la acción. Sí. Y eso me gusta, porque desde el minuto 1 ya vas viendo por dónde van los tiros, qué motivan a los personajes, ¿no? Sí, eso es. Sí. Además es un libro que las escenas van a toda mecha, o sea, va todo muy rápido,
Realmente es que hay veces que, de hecho, a mí me verdad demasiado rápido, porque al meterte en un nuevo universo con sus normas, organización y su estructura, realmente tienes que releer lo anterior para ver si se están cumpliendo las normas que ella misma te ha contado, porque va muy rápido. O sea, es verdad que va muy rápido. Sí, es muy rápido. Utiliza, por ejemplo, un recurso que utiliza es el diálogo. Tiene partes de narración, pero utiliza mucho el diálogo. Y eso son diálogos que algunos están muy bien y dan mucha rapidez, dan mucho movimiento y de una forma indirecta te indican quiénes son los personajes, cómo son, qué les mueve, y ese recurso está muy bien utilizado, sí. Pero es cierto que hay veces que va a toda leche. Sí. Porque además es que como hace una ambientación muy cuidada, es verdad que se curra mucho todo el tema de diferenciarte muy bien los cuatro reinos. Se ve que ha hecho muy bien los deberes con lo que contaste el primer programa de narrativo. Lo ha hecho muy bien. Y es verdad que las normas están ahí, pero no se detiene mucho tampoco en digresiones, en explicaciones de, por ejemplo, describir un castillo o la torre de, por ejemplo, una torre muy importante, la Torre de la Tierra. Tampoco te la describe, pero con 4 pinceladas, muy nítidamente, pero tampoco detiene mucho la trama. Sí, únicamente lo utiliza más bien para situarte donde están los personajes, pero poco más. Sí, es cierto. Hombre, a mí, yo particularmente me gusta más, pues eso, que me sitúen un poco más espacio y tiempo, pero bueno, como hablábamos el otro día, por ejemplo, con la de Cris, con la Dama de la Noche, hay veces que quizás no es tan necesario, ¿no? Pero quizás es más importante lo que te centres la acción y, oye, todo esto es subjetivo. Hay algo que has comentado que lo que yo también estoy de acuerdo. Ella crea un universo, un mundo paralelo, una estructura social, crea sus propias normas y las relaciones de un país con otro, ¿no? Como que están muy bien estructuradas y están muy bien definidas, sí. Pues además sí, tenemos como una muestra de cada uno de estos reinos, o sea, subreinos, perdón. En Corazones tenemos a Judith y a Magnus, que son un poco como los reyes, como la realeza. Luego en Picard tenemos a los guerreros, con Atenea, que no sé qué te parece a ti, pero es de los personajes más potentes. A mí me gusta. Y David. Y luego tenemos a los diamantes, que son los comerciantes, con Julius y Raquel. Ajá. Y los tréboles, que son un poco los campesinos, que allí tenemos a un personaje que tiene un nombre que no sé si lo voy a pronunciar bien, Argin, y Alex, que te gustará mucho ese nombre. Sí, a mí me encanta ese nombre. Que son un poco como los campesinos. Y no sé cuál es el más te gusta a ti. Pues yo veo muy enteros. A ver, todo dificulta un poco que son muchos personajes y son muchos personajes principales. Y a lo mejor eso puede dificultar un poco. Hay 2 de ellos para mí destacados, sobre todo la figura de Atenea y la figura de Argin. Me gustan mucho las dos porque son como muy quizás por las características tal y como las caracteriza o tal y la carga psicológica que tienen, ¿no? Quizás son los personajes quizás más enteros que tiene, ¿verdad? Sí, a mí, por ejemplo, Argin tampoco me ha seducido tanto. Me ha gustado muchísimo cómo la presenta. Yo te digo que sé en el inicio cómo aparece en plan rollo princesa Mononoke, la naturaleza me ha gustado muchísimo. Hola. Pero luego se me desinfla un poco. Atenea yo creo que, vamos, es la badass del libro, mola muchísimo. Es como un poco la guerrera. Y a mí me parece que incluso la autora tiene un poco de debilidad por ella. Una historia compleja. Yo creo que sí, y además, sobre todo Atenea, su antagonista total es el Arlequín, es esa figura de Arlequín, porque van de la mano, por ejemplo, en lo que les empuja, ¿no? En esa motivación, en venganza, en traición, en lo que han sufrido, que es lo que les empuja y lo que les provoca y lo que al fin y al cabo les mueve. Eso es. Uno va por el camino del bien y el otro pues se desvía un poquitín, ¿no? Sí, un poquito, sí. A mí, por ejemplo, también me hubiese gustado ver más al personaje de Judith, que es la reina de corazones.
bueno, que de hecho aparece desde el principio. Él tiene una imagen así como muy potente, ya desde el principio ves que tiene como una intuición especial, sabe un poco, pero se encuentra un poco lastrada por esa idea de que no puede salir de la torre, entonces que te da rabia porque quieres saber más de ella, quieres que tenga más implicación. Sí, me da un poco de pena ese personaje. Sí, y te da la sensación de que va a ser un personaje potente, igual que, por ejemplo, el de Rachel. Sí, pero yo creo que era un poco lo que comentábamos antes, al haber tantos personajes, claro. Tantos personajes, pues a lo mejor no podemos encumbrar a todos, aunque claro. Sí es cierto que cada uno destaca, por ejemplo, en un momento determinado, ¿no? Sí, eso es. Tiene como cada uno su momento de lucimiento, lo cual es muy agradecido porque te quedas con esa imagen de cada uno de ellos. Sí. Al final puedes hablar un poco de cada uno de los personajes. Y no hay que olvidar, por supuesto, el antagonista, el gran malvado de la función, el Arlequín, que se le presenta como un personaje bastante fuerte, con unas características tremendas, con un poco su grupo de maleantes mercenarios, que claro, están totalmente a las órdenes de pero aún así, también entre estos mercenarios encontramos alguno que tiene sus sombras y sus luces, que intenta justificar todos, no son planos. Y me ha gustado mucho. A mí también. Y el personaje que está al lado de Judith, el Etienne, también me gusta. También me parece que no es un personaje plano, me parece un personaje redondo. Sí. Luego tenemos, por ejemplo, también uno que, es que yo no puedo con él, el Magnus. Ay, sí, a mí también se me hace un poco difícil, ¿no? Pero creo que es la idea un poco. Sí, yo, me imagino que ella le ha tenido que poner así, la ha tenido que caracterizar así, pues porque tiene que compensar de alguna manera, pero es como cansino, pesado. Sí, la verdad es que ese personaje era como cuando ves una peli y sale el que te cae mal, que suena, Dios mío, que sea ella. Sí. Pero bueno, es verdad que como tiene muchos personajes, luego vas pasando de uno a otro, y te descarga un poco, o sea que por ese lado está bastante bien. Sí, me gusta. Bueno, y el tema lo hemos tocado un poquitín, pero bueno, ¿qué te parece? Pues el tema en general lo veo que está bastante bien definido, nos habla un poco lo que has comentado tú, mi sensación es que nos habla eso, de la traición, del poder, de la corrupción, un poco de los dos caminos que puede tomar cada uno frente a una gran responsabilidad o frente a un gran poder, y me parece que en ese sentido la autora lo presenta adecuadamente y se te queda bastante marcado cuál es. Sí. Por ese lado me parece que está bastante claro. A mí me gusta porque, por ejemplo, no te mete muchos temas diferentes. Que hay uno que no me cuadra mucho, que por ejemplo es el del dinero, el de las monedas. Pero bueno, pero como que parece una constante y más el tema, pues eso de la traición, de la venganza, como que al llevarlo, al destacar tanto en estos dos personajes, quizás, ¿no? En Anthony y en Arlequín, parece como que tiran de la historia y es lo que realmente pues es lo que le da más valor, ¿no? Sí, tiene también otro aspecto que me gusta bastante, aunque igual queda más subordinado, que es todo el tema de mantener un sistema como un sistema tradicional de funcionamiento que quizás no funciona propiamente, como que realmente hay mucha inercia en este reino. Y yo entiendo también que es que esto tiene toda la pinta de ser una primera entrega de una saga. Sí, entonces creo que vamos a tener... Sí, creo que tenemos ya marcado cómo funciona este reino tradicionalmente y ahora se va a sacudir un poco toda esta estructura, creo. Que supongo que vendrán nuevas entregas. Me parecería muy buena idea. Puede ser. De todas formas... Es cierto que, bueno, lo que comentábamos antes, quizás de tantos personajes, a lo mejor esas nuevas entregas pues se pueden orientar o centrar en algunos de ellos. Es difícil hacer libros con muchos personajes colectivos, tipo pues El Señor de los Anillos, ¿no? Que lo conocemos todos, porque cada uno de ellos
requieren un momento específico, tienen necesitan mucho bagaje, necesitan mucha estructura, necesitan mucho saber dónde vienen, hacia dónde van, y luego las interrelaciones. O sea que realmente es muy complicado. Sí, cuando metes tantos personajes te pide una novela muy grande. Sí, me sorprende que sea una novela tan cortita con tantos personajes, porque una simple escena, no sé, cuando se juntan todos, que creo que están los 8 en un momento concreto, sí, en el barco, hacer avanzar la trama con escenas en las que pueden intervenir tantos personajes tiene más extensión en algunos puntos concretos. Sí, es difícil, sí. Pero sí te digo una cosa, yo le noto, por ejemplo, en el estilo, que aunque sea quizás una de las primeras novelas, como bien indicabas, su primera novela, sí se le nota que ha leído mucho, sí se le nota que llevaba escribiendo algún tiempo, o sea, sí tiene como su propio estilo, ¿no? Hay algunos párrafos en los que despunta y sí se le nota esos visos, ¿no? De fuerza, de arranque, y yo creo que sí que yo estoy de acuerdo contigo, porque se le nota que ha leído mucha fantasía, que domina muy bien los miembros de este tipo de historias, y sobre todo al final, cuando ya hay enfrentamientos entre antagonistas, hay algunos párrafos que me parece que realmente son muy buenos, que se ignora, que realmente lleva como que eleva el estilo y la forma de escritura. Y así me la pongo de perfil. Se nota que tiene bastante madura. Yo creo que sí. De hecho, yo me quedo con la curiosidad y es muy probable que lea algún libro más actual que ya haya publicado, que sé que ha publicado alguno de relatos y demás, porque me gustaría ver cómo escribe ahora. Seguro que ha tenido que exacto, y se le notaba ya más. ¿Y son también relatos fantásticos? Pues creo que sí. Tiene su propio blog y la verdad es que a ella tiene mucho vistazo también. Sí, y ella el relato corto fantástico, estupendo. Pues le echaremos un vistazo. Sí, es cierto que tú eres una crack en relatos. Bueno, me gusta mucho leer. y eres muy buena escribiendo. O sea, cada uno tenemos que tener... ¡Ay, qué calamera! Bueno, yo creo que vamos a pasar dentro de poco a los pacharanes, cafés, perdón. Sí, ya te digo, No digas, no reveles eso. ¿Algunas cosillas que nos quedan por comentar? Bueno, hay alguna cosilla más sí que igual podríamos decir, ¿no? Sí, yo por ejemplo comentaría el tema de las transiciones. Sí he echado de menos que se marquen un poco más, porque pasa muy rápido de una historia a otra y ahí mi mente como que se bloquea un poco. Me gustaría que se marcaran más quizás las transiciones. ¿Y a ti los capítulos igual? La verdad es que en este libro, el tema de los capítulos me ha parecido un poco circunstancial, porque no he leído casi de un tirón. O sea, no me parecía que la trama en momento álgido en el capítulo. Y es verdad que no. Luego ya los subcapítulos dentro de cada una de las grandes secciones, pues igual sí, pero me pasaba un poco como a ti, tampoco los capítulos estuviesen muy marcados. Sí, bueno. Vale, porque, oye, que yo, a lo mejor era mi punto de vista, pero bueno. Oye, pues sí, aquí sí estoy de acuerdo contigo. ¿Qué te pareció la acción en sí? El tema de cómo echaba para adelante todas las escenas y cómo planteaba la acción con el uso de verbos, con el uso de algunos conectores que parece que está bastante bien, salvo en algunos momentos que la veo un poco atropellada, que realmente avanza la trama, un poco lo que te comentaba antes, demasiado brusca.
Pero son momentos puntuales. En general me parece que sí que lo domina bastante bien. Yo tengo la misma sensación. Es en algunos momentos puntuales, pero muy puntuales. Pero creo que al final lo hace bien y lo desenvuelve bien. De hecho, mete, además de la propia trama de los personajes, ¿no? De eso que va huyendo ahí, que se va cuajando, también les hace enfrentarse con animales además mitológicos, ¿no? Sí. Animales mitológicos que hace un poco como Harry Potter, que nos mete animales de la mitología más clásica en este nuevo mundo. Tenemos mantícoras, basiliscos, aves, no sé qué es. Y la verdad es que, por ejemplo, el lenguaje que utiliza en ese sentido a mí me gusta mucho. Me parece que tiene un lenguaje bastante rico y utiliza muchos sinónimos, tiene una gran riqueza en ese sentido. Sí. No sé qué te parece a ti. A mí también, porque en eso se le nota que tiene un estilo cuidado. Es decir, encontramos muchas veces en obras pues casi el mismo tipo de adjetivos, si no los mismos, ¿no? Ella lo utiliza bastante bien, las frases son muy acertadas, muy adecuadas. Yo creo que el don de la palabra le maneja bien. No tiene un excesivo utilización de adverbios ni de gerundios, utiliza unos conectores. Yo creo que, y eso también al fin y al cabo, además de pues los diálogos, es lo que genera pues lo que da agilidad también al texto, ¿no? Que no lo hace denso ni farragoso. En cuanto a esto, como me estabas comentando de la acción y de la agilidad, no sé qué te parece a ti, pero quizás yo he echado en falta un poco más de marcar los tiempos, porque me da la sensación de que es eso, que en algunas ocasiones como que se nos transmite por descripciones de las escenas un caos, como mucha angustia, y realmente no somos conscientes de por qué, ya que el tiempo que ha pasado, no es tanto. Entonces como que sorprende un poco en ese sentido. Sí, es cierto, no hay como un tiempo muy definido, ¿no? Mañana, tarde, pasa mañana, en 3 días, y además hecho que lo provoca quizás la movilidad de los personajes, van de un sitio a otro y quizás no tardan casi en llegar, ¿no? Atravesamos el bosque o los confines. Claro. Sí. Eso es, que quizás hay añadir algún elemento de tiempo, de dar tensión temporal. La verdad es que yo sí que lo hubiese agradecido. Sí, lo situaría un poco más, pero bueno, me imagino que ella lo que ha hecho ha sido pues centrarse únicamente en la acción pura y dura, pero bueno, yo tampoco lo echaría de... yo sí lo he hecho un poquitín en falta, pero... Bueno, por ponerle un pequeño apunte. Sí, pero... Que nos portamos muy bien, en general es que somos muy buenas. Sí, pero también yo creo que tenemos entre manos mucha motivación y muchas ganas, mucha ilusión. Pues y también tenemos mucho talento, porque esta chica se nota que promete mucho. Claro, era lo que te iba a decir, se les nota, ¿no? Se les nota que oye, que se han volcado con ello y oye, son unas valientes porque han publicado sus libros y tú lo sabes igual que yo. Bueno, quiero agradecer que Verónica haya contactado con nosotros, que haya venido a presentar su libro, a presentarse ella misma, a ofrecer sus consejos a muchos escritores que puedan estar necesitándolo. Desde aquí te deseamos muchísima suerte y ojalá que te tengamos dentro de poquito con una segunda parte. Os esperamos la semana que viene, más noticias literarias, continuaremos con nuestro taller, tendremos la presentación de otro autor y su obra. ¿Quieres saber quién? Síguenos por Facebook y mejor aún, escúchanos. Llenas mis sentidos de una clara y divina luz que procede más allá de tus ojos. Susurra el alma que habita tras esa piel que conozco tan bien. He crecido dibujándola, sintiéndola cerrarse sobre mí,
protegiéndome, alimentándome de fe. Dejé las alas colgadas en el respaldo de la silla. No hay mundo más allá que quiera ver o conocer. Quiero permanecer junto a ti, implique lo que implique. Pies descalzos, hundidos en la arena, observan como entonces el camino. Prometí despertar para ver amanecer contigo, salpicado mi cabello de lunas, cubiertas tu sonrisa de nieve. Aquí me tienes. Hoy vemos jugar un duende que sonríe ampliamente, dejando ver sus 8 dientes. Mañana, una procesión de recuerdos danzarán frente a nosotros. El sabor de la nostalgia, el beso de la memoria que fue. Sonrisas difusas que se irán y no volverán. No importa, duende de ojos de color de otoño. Viajamos ligeros de equipaje. Mi hogar estará allá donde estés tú. In the castles in the sky would say goodbye.